¿Cómo podrías definir, Carlos, esta situación? Es decir, tienes la versión de Elizabeth Astete y la versión no del presidente todavía, sino, digamos, del presidente a través de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, así se llama esa oficina. Claro, mira, ¿Cómo acá lo se que maneja tenemos, esta situación? claro, acá lo que tenemos ya es una versión dada por la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, ante el Congreso, y será la misma que seguramente dará o ya ha dado ante la Fiscalía de la Nación, que ha abierto una investigación en este caso contra las exministras, no tanto Macetti como Astete, ¿no? Entonces, en ese contexto, es absolutamente fundamental que se establezca si la señora Astete actuó sola, contó con el consentimiento, conocimiento del señor Sagasti, porque la investigación acá involucra a altos funcionarios del Estado, precisamente por no haber cumplido su deber de custodiar estas vacunas y que estas sean distribuidas de acuerdo a los criterios de equidad que ha establecido el Estado, ¿no? Entonces la investigación allí es por varios delitos, entre ellos, por ejemplo, el delito de peculado o el delito de negociación incompatible, patrocinio ilegal. Entonces, si de momento hay una versión que no coincide con la de Palacio de Gobierno, se va a tener que tomar la declaración del señor Sagasti, necesariamente. Como se sabe, el presidente de la República es intocable durante su gestión, durante su mandato, pero puede ser invitado a declarar como testigo. Y él puede, digamos, evidentemente declinar, puede, digamos, no colaborar con la justicia, pero creo que no sería lo conveniente, ¿no? No hay ningún presidente. Pero eso, Carlos, tú estás hablando de lo que debería pasar en el Ministerio Público, pero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Congreso tiene atribución para invitar al presidente a aclarar lo que ha dicho Elizabeth Astete sobre él. Sí, también tiene la potestad de poder invitar al presidente, no es la primera vez, ya ha pasado, que ha sucedido, que las comisiones investigadoras o las comisiones regulares pueden invitar al presidente, y lo que suele pasar en la práctica es que ellos van a Palacio de Gobierno, no es una sesión pública, es una sesión privada, y toman, digamos, la versión tipo una entrevista, en este caso el presidente. Eso es algo que no está prohibido, pero lo que sí está claro es que el presidente puede declinar de esa invitación y puede simplemente no asistir, ¿no? Que no sería un gesto precisamente democrático, no sería, digamos, lo esperado dentro de este contexto, porque finalmente el presidente no puede ser citado ni emplazado como imputado ni investigado, como digo, es intocable durante su gestión, pero sí puede voluntariamente colaborar con la investigación y dar su propia versión. Ahora, ¿qué va a pasar para resolver esta interrogante que yo planteo al comienzo del programa? Uno de los dos está mintiendo. ¿Cómo vamos a resolver esa interrogante? O sea, tendría que declarar en primer lugar Pilar Macetti, que es la tercera persona que se supone ha participado de esta conversación en la que la canciller, la ex canciller, le pide, le notifica y con la autorización del presidente se vacuna. Según ella, eso ocurrió en esa conversación. Pilar Macetti es la única testigo, hasta donde sabemos. Claro, acá de lo que se trata es de establecer finalmente si el presidente ha incumplido no su deber de garante, el deber, digamos, de hacer cumplir las leyes, con lo cual una investigación en ese extremo no es impertinente. Cuando los testigos se contradicen, lo que se suele hacer en este tipo de casos es recoger la prueba circunstancial, ¿no? Entonces se tiene que recoger la versión de la señora Macetti. También ha sido mencionado como que en tiempo real fue informado de esa entrevista el señor Javier Sánchez Checa, quien ayer un medio periodístico lo entrevistó y en parte afectado de que esto ha sido así, o que por lo menos de que podría haber sido así. Ya claro, lo que dijo él es que él era parte de una investigación que no podía, por lo tanto, declarar, pero lo que sí podía decir es que si la doctora Elizabeth Astete dice que ocurrió así, él supone que ha sido así, que no tendría que por qué mentir, digamos. Sí, su versión todavía no es completa, es solamente parcial, y él va a tener también que seguramente declarar, ¿no? Va a tener que levantarse información sobre si la reunión se produjo, porque en Palacio hay registros, ¿no?, de las reuniones que se han producido, y acá hay una que se habría dado el 21 de enero, entonces la Fiscalía, el Congreso podría indagar sobre ese punto, ¿no? Y bueno, veamos qué es lo que responde el presidente, porque las versiones dadas por la prensa de Palacio de Gobierno y los ministros a cargo
son versiones que no necesariamente son discrepantes con esta versión. No dicen que el presidente sabía o no sabía, simplemente dicen que no autorizó. Es como una suerte de declaración o statement hecho para evitar contradicciones, pero que no entran al fondo, ¿no? Por eso que todo esto es muy referencial y en el marco de la investigación se tiene que establecer. Claro, porque lo que dice literalmente en el punto 1 es que es falso que el presidente haya autorizado o dado su consentimiento. Y en el punto 3 de la declaración dice que el jefe de Estado desconocía la existencia del lote irregular de vacunas. O sea, lo que tú dices, Carlos, es que acá no está diciendo explícitamente que el presidente desconocía de los hechos. Exactamente. O sea, no autorizó la vacunación y no sabía que existía un lote, ¿no? Irregular. Exactamente. Entonces, como hay vacíos y son finalmente versiones de del Departamento de Prensa del Palacio de Gobierno, eso no equivale a una declaración del presidente, ¿no? Las declaraciones son personalísimas. Entonces, antes tendría que preguntar, en tanto él quiera colaborar, como reitero, cuál es la realidad de lo que está detrás de la versión de los... Ahora, en el procedimiento, Carlos, de investigación congresal de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras la recepción de este descargo con gravísimos afirmaciones que implican al propio presidente de la República, ¿qué es lo que debería ocurrir? Citar a declarar o pedir la declaración del presidente Sagasti y, por supuesto, pedir la declaración de Pilar Massetti. Eso es lo que tendría que ocurrir a nivel del Congreso. Sí, que es lo que tendría que ocurrir de inmediato, y también la del señor Sánchez Checa, ¿no? Seguramente va a ser citado para dar su versión sobre este tema. Entonces, una vez que ellos declaren, la comisión podrá concluir, ¿no? ¿Y qué pasa si Sánchez Checa y sobre todo Pilar Massetti, porque se supone que Sánchez Checa es notificado, o sea que la Cancillería dice el presidente me autorizó, me voy a vacunar? Pero en el caso de Massetti se supone que estaba frente a ellos. Entonces, ¿qué pasa si las versiones de ambos coinciden con la de Elizabeth Astete? ¿Qué consecuencias podría tener eso? Es decir, Elizabeth Astete dice que el presidente sabía y la autorizó, y esa versión es confirmada con Pilar Massetti y reconfirmada indirectamente por el señor Sánchez. ¿Qué pasaría? Sí, claro, en ese supuesto, como adelantaba, el presidente no podría ser incorporado en ninguna investigación mientras dure su mandato, ¿no? Tendríamos que esperar el 28 de julio para que, si la Fiscalía o el propio Congreso considera que hay una causa contra el presidente por haber conocido, por haber eventualmente autorizado, y no haberlo evitado, no haberlo denunciado a tiempo, analizar si hay algún grado de responsabilidad, ¿no? Por omisión de funciones, por ejemplo, o por infracción a la Constitución, pero eso ya tendría que evaluarse recién a partir del 28 de julio. Mientras tanto, haría simplemente el acervo probatorio a la espera de que ocurra el tiempo. Pero no es difícil de prever que en estas circunstancias, sobre todo de este supuesto que estamos haciendo, ¿no? Que Pilar Massetti declara ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que lo que ha dicho Elizabeth Astete es verdad y que esto sea corroborado por el señor Sánchez Serra. O sea, como un resorte va a saltar la vacancia presidencial por incapacidad moral. Aunque lo que se habría acreditado, si esto, insisto, una vez más, se confirma con declaraciones complementarias aparte de la de Elizabeth Astete, dirían esto es causal de vacancia moral. Vacancia por incapacidad moral. Claro, y de hecho está circulando en las redes, no se sabe si es verdad o no, una supuesta moción de censura contra la presidencia del Congreso, no la actual, sino dado que el presidente del Congreso es el señor Sagasti, y por esa razón es el presidente de la República, está circulando una suerte de moción de censura que contaría con 2 firmas. Pero independientemente de ello, como sabemos todos, las mociones de censura son netamente políticas, ¿no? Y en este momento, en plena campaña electoral, a pocos meses de que termine esta gestión presidencial, me parece que no existe la suficiente fuerza ni decisión de las bancadas para gestar una salida de esta naturaleza, ¿no? Con lo cual creo que este tipo de informaciones que se puedan manejar en el Congreso, investigaciones o confirmaciones, van a usarse más bien en el escenario político para desgastar al Partido Morado, al señor Sagasti, pero dudo de que una moción de censura, una vacancia presidencial esté en la agenda
seriamente hablando. Se puede hablar de eso, pero seriamente hablando veo complicado de que eso acontezca. Ahora, yo trato de imaginarme el escenario del espíritu ciudadano, ¿no? Del terrible daño moral que le causaría esta situación, sea cual sea la solución que se encuentre, ¿no? Por eso es tan urgente esclarecer hasta donde sea posible y lo más rápido posible la veracidad de los hechos, porque tenemos versiones encontradas. Ahora, en el Congreso me dicen que están consultando con los asesores legales de la subcomisión si es posible realizar un careo, es decir, si es posible convocar, como en una investigación del Ministerio Público, a quienes tienen versiones enfrentadas. Un careo, ¿eso es posible? Yo pienso que a no nivel es del Congreso. Primero porque, claro, pienso que no es posible primero porque el presidente no ha declarado, ¿no? Lo que hay es la versión del grupo de prensa del Palacio de Gobierno, pero técnicamente todavía no hay una confrontación, ¿no? Si confrontación va a haber, tendría que ser con el jefe de prensa del Palacio y la persona que dice lo contrario, pero eso también no nos conduciría a nada, ¿no? Entonces lo primero que se tendría que hacer es recibir la versión del presidente, una versión no obligada, sino voluntaria, sobre este hecho, y tras ello sacar conclusiones, ¿no? Porque una diligencia de careo o confrontación no es propia ni siquiera del Ministerio Público, es propia de un juicio oral ante un tribunal judicial, ¿no? Entonces, ese tipo de prerrogativas están limitadas en la ley procesal para ese nivel, son los juicios orales, en materia penal o en materia civil, pero no para este tipo de procesos constitucionales.